Con el tema de la defensa adecuada, nuevamente con el honor de contar con la participación de la maestra Claudia Naya. Estimada maestra, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, gracias, licenciado Miguel. Es un gusto siempre estar aquí con ustedes. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar. Les había dicho la última clase que íbamos a ver si en esta ocasión podíamos hacer algunos recesos o sea, en medio de las horas que tenemos. Sin embargo, les quisiera pedir si podemos irnos de corrido igualmente, porque tenemos por acá unos temas un poco álgidos que atender, entonces a lo mejor nos vamos de corrido para ver si podemos salir igual un poco antes. ¿Les parece bien? Bueno, pues vamos a dar inicio. Las clases anteriores terminamos lo que son, bueno, abordamos el tema de los orígenes de la figura de la institución del debido proceso, la evolución que está teniendo a lo largo del tiempo, lo que debemos entender tanto como derecho humano como una herramienta y una pues garantía procesal para tenerla perfectamente ubicada y cómo es que la debemos de observar en su generalidad, con todas las particularidades que implica todo el debido proceso. Y también pues estuvimos viendo que esta figura, esta institución, no nada más es alusiva al tema de la materia penal, ¿no? O al tema de las privación de la libertad cuando las personas están sujetas a un proceso penal, sea federal o local, sino que cómo va permeando en todo el sistema jurídico. Tan es así que es una figura que debe de observarse de manera obligatoria en todas las materias de nuestro sistema jurídico que abordamos, que bueno, que incluso pues también dan un surgimiento en lo que es la materia legislativa, en la materia administrativa, que ahorita vamos a ver ahí unas acotaciones respecto de una subgarantía de este debido proceso en estas materias. Y también lo que es toda la función jurisdiccional. En eso nos habíamos quedado la clase anterior. Y el día de hoy, de acuerdo también a lo que establece nuestro temario, vamos a abordar el tema de la defensa adecuada. Voy a compartirles el material que tenemos por acá. ¿Ya se observa? Gracias. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, pues en primer orden vamos a ver que la defensa adecuada ya vimos que forma parte del derecho humano del debido proceso, es decir, siempre que estamos involucrados, ya sea como partes o como litigantes en un proceso que es sometido a una autoridad, vimos pues los requisitos, les decía las reglas del juego, ¿no? Que mínimo debe de tener pues sí, cada proceso haber estado establecido en la ley previamente, el contar con la garantía de audiencia, ¿no? El tener un tiempo adecuado para defender nuestra postura, nuestra posición, ofrecer pruebas, alegar y el que la autoridad que emita la resolución esté debidamente facultada y dotada de la competencia para ello. Dentro de esas subgarantías, pues vemos o derechos que están implícitos dentro del derecho al debido proceso, encontramos el de la defensa adecuada, que de manera muy amplia, pues todos lo conocemos. Vamos a empezar a ver qué es lo que significa como tal una defensa adecuada, justo como derecho. Ya vimos también en qué instrumentos internacionales se han establecido este derecho y bueno, como vemos en la lámina, el derecho de defensa es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos
debe de salvaguardarse siempre en cualquier procedimiento jurisdiccional porque es parte del debido proceso y es un requisito esencial de validez para el mismo. Esta defensa adecuada la podemos traducir como esta posibilidad jurídica y material. Ahorita vamos a empezar a ver justo estas tesis, incluso voy a pedir ahí apoyo de alguno de ustedes porque quisiera escuchar opiniones al respecto de lo que vamos a leer para enriquecer este foro, porque quiero hacerles notar cómo lo que les decía la ocasión anterior, nos toca a nosotros cambiar las cosas, adecuar las normas a nuestras realidades y pues vamos a ir viendo cómo en algunos casos pues ha habido cambios de esta figura en algunas materias, ¿no? Pero bueno, la defensa adecuada como derecho vemos que es esta posibilidad tanto jurídica como material para poder ejercer la defensa de los derechos e intereses de una persona en un juicio ante las autoridades, de manera que se asegure la realización efectiva de los principios de igualdad de partes y contradicción. En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, como lo vimos también en las clases anteriores, en las láminas que compartimos, viene acotado en esta porción donde nos establece que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que vimos que entra en vigor en el 66, 1966, nace, perdón, y entra en vigor en México en el 81, nos establece en su artículo 14 que toda persona tendrá derecho, igualmente como el instrumento anterior, a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada en ella o para la determinación de sus derechos o obligaciones de carácter civil. En la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, en el artículo 8, donde se establecen las garantías judiciales, viene establecido el derecho del inculpado a defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y previamente con su defensor. Si se dan cuenta, en las clases anteriores les hice una pregunta de lo que vimos en las pláticas, de en qué instrumento venía establecido que el derecho humano al debido proceso no solo aplica en materia penal, y vimos que fue en la convención. Lo mismo sucede con la palabra como tal de defensa. ¿Sí? Viene, o sea, porque aquí viene defensor. Y vimos que en los instrumentos anteriores viene como de manera muy genérica, es decir, tiene que ser oído públicamente, es decir, obviamente de ahí nace, se gesta la idea de, pues, de permitirle a la persona sujeta a un proceso, a una contienda, ¿no? En donde se van a dirimir sus derechos más fundamentales, como pudiera ser la libertad, pues el que pueda defenderse. ¿Sí? En este instrumento viene la primera palabra, ¿no? De ese esbozo de defensor. Vimos que en los anteriores no lo dice así, pero la figura en general es lo que nos lleva, o sea, dijéramos, a captarlo de esa manera. La adecuada defensa en la Constitución Política de nuestro país, pues viene en el apartado B del artículo 20 constitucional, fracción octava. Es respecto de los derechos de la persona imputada, tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención. Si no quiere, no puede nombrar un abogado después de haber sido requerido para hacerlo. El juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. No sé si algunos de ustedes conocieron la versión anterior de la redacción de este artículo, que incluso dio pauta a la génesis de muchas tesis y jurisprudencias en relación a que la persona podía ser asistida, no decía de abogado, sino de su persona de confianza. No sé si por ahí lo recuerden. Y obviamente, pues esto empieza también a generar, porque decimos, bueno, pues puede ser una persona de confianza
pues cualquier persona, ¿no? No un letrado en derecho. Entonces, todo eso, o sea, lo que les trato de hacer ver es que como hace mucho tiempo, pues nuestra Constitución establecía unos parámetros y obviamente pues esto va evolucionando conforme las realidades, conforme la fuerza de los argumentos y en relación a eso es que se cambia el texto constitucional con las reformas y pues se queda plasmado en nuestra Constitución el que la defensa en materia penal de una persona sujeta a proceso tiene que ser específicamente por un abogado, es decir, que cuente con la carrera de derecho, o bueno, la de abogado, que creo que solo por aquí una escuela quien la tiene. Y bueno, se hace esta especificación. Bien. Por ahí, Rafael del Rosal, a ver, nos dice Amílcar, ¿cuál es la lógica? Buenas tardes, déjenme ver el mensaje porque luego los pierdo por acá. Un segundo, ahí vi una pregunta, pero no. Bueno, ahorita abro mi pantalla para ver las preguntas. Continúo y ahorita vamos atendiendo sus comentarios o preguntas. Rafael del Rosal, en su obra de normas deontológicas, les quise poner este texto porque me parece muy, muy importante la reflexión. Nos dice que sin abogados asistidos del derecho a expresar libremente ante cualquier foro o instancia pública o privada y por cualquier medio lícito cuanto estime oportuno en abono al interés cuya defensa tenga encomendada, dependiendo exclusivamente en tal empeño del buen fin de dicho interés y a no sufrir persecución por ello, resulta imposible la realización de la justicia. Es decir, si lo leemos al revés, nos dice, es imposible la realización de la justicia si no contamos con abogados que conozcan el derecho, que lo expresen libremente en los foros o en las instancias públicas correspondientes, de acuerdo al interés de cuya defensa tienen, de las personas que tienen encomendadas. Pues cualquier limitación a la libertad e independencia del abogado haría ilusorio el derecho a la defensa y a la tutela efectiva sobre los que descansa aquella. ¿Sí? Me parece muy importante esta reflexión que nos hace este autor en su obra, porque, digo, las frases pueden estar un poco rebuscadas, pero lo que nos trata de decir es, si un abogado es coartado en sus posibilidades de poder expresar los argumentos defensivos que tenga que exponer, obviamente eso impacta esencialmente en la esfera jurídica de la persona a la que representa y por lo tanto, o sea, esto es lo importante de esta frase, bueno, creo que todo es importante, pero nos dice entonces no podemos hablar de una verdadera justicia, o sea, no es cierto que estemos ante la presencia de un sistema basado en la justicia, ¿sí? Muchas veces en nuestras clases de derecho, ¿no? Cuando empezábamos la licenciatura nos decían, ¿qué era la justicia? ¿No? Y muchas veces nosotros decíamos, pues darle a cada quien lo que le corresponda, en fin. Podemos tener muchos conceptos de lo que puede implicar la justicia, pero en últimos tiempos, lo que hemos visto es que para poder hablar de justicia, si bien es cierto, requiere de mucho esfuerzo del tema de los legisladores, porque pues son los que en su caso están a cargo pues de la creación de las normas de acuerdo a nuestra realidad. Ellos son los que van a sentar las bases de lo que va a poder ser sometido, considerado a una decisión jurisdiccional, ¿sí? Pero nadie, nunca en ningún lugar vamos a poder encontrar que nos diga qué es lo justo. Por decir algo, yo les pudiera preguntar, ¿ustedes creen que es justo? Y
digo, una materia, o digo, unas concepciones que podemos tener todos como abogados. Es decir, sería, encontramos la misma justicia. O sea, es que son diferentes ejemplos, ¿no? Es decir, podríamos hablar que hay justicia cuando una persona que comete a la que se le atribuye, todavía no la determinamos si es responsable. Si una persona a la que se le atribuye un homicidio, una desaparición forzada, una violación, o sea, tres tipos de delito: homicidio, violación o desaparición forzada, secuestro. Es decir, que a estas personas a las que se les atribuye este tipo de acciones tipificadas en nuestra ley como delitos, pudieran estar privadas de la libertad mientras se enfrentan el proceso, al igual que una persona o las personas a las que se les atribuye que cometen un ilícito fiscal, no sé, que tenga que ver con cuantías a lo mejor muy elevadas de recursos, ya sean públicos o privados. Si nosotros sometemos a decisión de este foro en el que ahorita estamos participando, yo estoy segura que muchos me pudieran decir: no, licenciada, yo creo que no es lo mismo un secuestro, una violación, un homicidio, una desaparición forzada, a un delito de los que llamamos de cuello blanco, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué? Porque en el primer ejemplo, en el primer grupo de delitos, pues involucran la vida, la libertad y la dignidad de las personas, ¿sí? O sea, son valores o bienes jurídicos, pues de primer rango, ¿no? O sea, vida, libertad y dignidad de la persona, integridad, ¿sí? Y en los delitos que les llamamos comúnmente de cuello blanco, ¿qué involucra? Patrimonio. Es decir, si hacemos una ponderación, una jerarquización de estos bienes jurídicos, pues podríamos decir: híjole, a mí no se me haría justo que una persona acusada de homicidio o de secuestro esté privada de la libertad mientras lleva su proceso, al igual que una persona acusada de, no sé, se me ocurre en clases anteriores, pero ponía este ejemplo, pero creo que ya pasó de moda, no sé si ustedes conozcan el caso ese fue, creo que la estafa maestra, ¿no? De la maestra Rosario Robles, ¿no? O sea, muchas personas decían: a ver, o sea, ¿cómo pueden equiparar? Sea o no sea, o sea, se configure o no se configure, se acredite o no se acredite, porque eso precisamente para eso es todo el proceso, pero dijéramos, sería suficiente, o sea, sería realmente justo, o sea, es justo que una persona, ahora no le pongamos nombre, no le pongamos rostro, pero acusada de un delito en el que se robó 1.000 millones o más de 1.000 millones, billones de dinero, esté en prisión, cuando vemos que también en la prisión están personas que atentan contra otro tipo de derechos, de valores, sobre todo de bienes jurídicos. Les digo que yo creo que si lo sometemos en este foro, pues vamos a empezar a tener esta confrontación de criterios, ¿no? De cuestiones éticas, deontológicas, para poder discutir del por qué sí, por qué no, ¿no? En fin, cada quien podremos sostener la figura, la postura, perdón. Pero bueno, en algún momento eso se llevó a cabo con nuestros legisladores y pues ellos establecieron de alguna forma que lo justo es que en ambos casos se pudiera enfrentar el proceso estando privados de la libertad, ¿sí? Es decir, con las medidas cautelares de la prisión preventiva. Ya no vamos a entrar a debate si la prisión oficiosa o la prisión justificada, pero bueno, ya o sea, establecieron la posibilidad de que en ambos casos, tanto delitos fiscales
¿no? Incluso no se establecen cuantías, pero fiscales, como estos que involucran otros bienes y otros valores, pues las personas se sometan a procesos bajo las mismas circunstancias, ¿no? Y entonces, el que eso se respete es cuando hablamos de justicia. Entonces, si en un proceso está establecido, en un proceso de litigio, está establecido que forzosamente debemos contar con la asistencia jurídica de un letrado y no existe ese elemento, entonces, lo que nos dice este autor, no podemos de ninguna forma dejar por sentado que estamos hablando de una presencia de una defensa adecuada, ¿sí? Bien, vamos a ver, vamos a empezar a ver, les decía que aquí voy a querer la participación de alguno de ustedes con sus opiniones. Primero, bueno, les tengo una mala noticia porque la clase, no me acuerdo si la primera clase o la anterior les había dicho. Mala noticia, pero no del todo. Les hablaba del tema de, ¿sí se ven las tesis que ahorita estoy colocando? Sí, gracias. Les había dicho que recordaba una tesis en materia mercantil, donde nos hablaba del tema de de la adecuada defensa, y les dije que creo que era tesis. Pero bueno, aquí les voy a mostrar, vamos a dar lectura y quisiera escuchar sus opiniones. Vamos a ir abordando algunas tesis respecto de la figura de la defensa adecuada. Esta tesis que en su momento les dije que al parecer era aislada, pues les ofrezco una disculpa porque desafortunadamente desde mi punto de vista no es aislada, ya es una jurisprudencia emitida por la primera sala y esto es desde abril desde el año 2024. Nos dice la defensa adecuada. Me voy a ir parando en algunos puntos para después pedir la participación de ustedes en algunas consideraciones. Nos dice, no puede analizarse como violación procesal en asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho. Hechos. En un juicio oral mercantil sobre vencimiento anticipado de contrato de apertura de crédito simple, se condenó al demandado. Inconforme, promovió juicio de amparo directo en el que adujo. Se encuentran muchas gracias. El inconforme promovió juicio de amparo directo en el que adujo, entre otras cuestiones, que no tuvo una defensa adecuada porque sus autorizados no comparecieron a todas las audiencias. El Tribunal Colegiado de Circuito del Conocimiento negó el amparo, para lo cual analizó el argumento de la falta de defensa adecuada como violación procesal y lo declaró inoperante al no haberse precisado su trascendencia al resultado del fallo. Contra esa sentencia, la quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia considera que en asuntos que rigen por el principio de estricto derecho, como son los de materia mercantil, la vulneración al derecho a una adecuada defensa no puede analizarse como violación procesal, pues el mismo ha sido reconocido únicamente para las personas imputadas dentro de un procedimiento penal instaurado en su contra. Justificación. La doctrina respecto al derecho a una adecuada defensa ha sido amplia y exhaustivamente desarrollada por esta Suprema Corte, destacando la trascendental importancia del reconocimiento de este derecho para las personas sujetas a un procedimiento penal. En ese sentido, se ha establecido que para dotar de contenido normativo a la faceta material del derecho a la defensa adecuada, el órgano jurisdiccional durante el procedimiento penal se encuentra constreñido a vigilar que ese derecho no se torne ilusorio a través de una sentencia jurídica inadecuada. Sin embargo, en los asuntos que forman parte del derecho privado, como lo son los civiles y mercantiles, que se rigen por el principio dispositivo y son de litis cerrada, la intervención oficiosa del órgano jurisdiccional
está restringida al análisis de cuestiones estrictamente relacionadas con la procedencia de la acción, de aquellas excepcionalmente consideradas indispensables por el legislador para que el actor obtenga sentencia favorable, o bien las relativas al ejercicio del control difuso de constitucionalidad, ello en aras de contribuir a la imparcialidad que la persona juzgadora debe guardar en el procedimiento. La jurisprudencia es la de número 2028-620. ¿Sí la están viendo? A ver, déjenme, voy a dejar de compartir tantito porque vi que alguien quiero ver sus comentarios que no los puedo ver, disculpen. La jurisprudencia que se visualiza es la de número ya di el número de la ya, perfecto, ya di el número de la tesis. Y por ahí regreso, dice, ¿cuál es la lógica para aplicar la defensa adecuada con fundamento en la fracción 7, apartado B del 20 constitucional para otras materias? Jorge, no, me refería en primera instancia a que donde podemos observar la figura de la defensa adecuada. Entonces, es muy patente, es muy claro que la fracción séptima del apartado B del artículo 20 constitucional es exclusivamente por lo que hace a la materia penal, porque ahí nos habla del reconocimiento de los derechos de las personas imputadas. Entonces, ahí incluso sí nos hace esta referencia a que la persona que asista a una persona sujeta a un proceso penal tiene que ser un abogado, ¿sí? Un licenciado en Derecho. Bien, vamos a ir con la tesis, ya por aquí se las dejé, por aquí viene el número. De todos modos, vamos a compartir el material, tanto de las láminas como estas tesis, se las voy a mandar al licenciado Miguel para que se las pueda compartir en su momento. Bueno, entonces, en esta jurisprudencia estamos viendo que la primera sala, ya nos hace la acotación a que en materias del derecho privado, y nos dice cómo es en materia mercantil, no podemos así como hacer o sea, como decir que la figura de la defensa adecuada es igual al derecho que está establecido en el 20 constitucional para las personas imputadas. Incluso nos lo dice en el propio criterio, porque ha sido reconocido únicamente para las personas imputadas en un procedimiento penal. Esto es lo que nos dice la Corte. Sin embargo, vamos a ir viendo por acá, vamos a ver cómo esta igualmente es una jurisprudencia, sé que es de años anteriores, del año 2000, pero vean lo que dice, o sea, lo que quiero que vean es lo importante que a veces es empezar a desentrañar, porque así se mueven las cosas, así movemos las cosas, ¿no? Y así las modificamos en los criterios. Acuérdense que en materia de derecho, pues nada, o sea, todo es cambiante, ¿no? Todo tiene, dijéramos, como lo acostumbrábamos de repente escuchar de una nueva reflexión. ¿Por qué? Pues porque no todo siempre va a ser estático, no todo siempre va a ser lineal, no todo va a ser igual. Esta jurisprudencia nos dice, la suplencia sé que también es respecto a la ley de amparo anterior, pero quiero que hagamos o sea, detenernos en una parte de esta tesis. Nos dice, la suplencia de la deficiencia de la queja en la materia civil, mercantil y administrativa procede respecto de la falta o del ilegal emplazamiento de la demanda al juicio natural. Conforme a lo dispuesto por la fracción sexta del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierte que ha habido en contra del quejoso del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa
se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento, a afectarle la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión solo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón. En atención a esto, si bien no son criterios como tal contradictorios con la tesis que vimos anteriormente, vemos en este ejemplo de la primer jurisprudencia que leímos, que es del año 2024, nos dice que la propia persona dice que sus autorizados no se apersonaron a sus audiencias. Es decir, de alguna forma, la persona está diciendo que sí tuvo conocimiento del juicio, que sí fue emplazada o que no hubo pues defectos, tan es así que autorizó a abogados. Aquí el tema es, creo que el tema a revisar es en la segunda tesis de jurisprudencia, si bien es cierto, nos hablan justo del inicio de ese procedimiento. Es decir, si no me notifican, si no me dan esa oportunidad de defenderme, es decir, yo valoraré, o sea, notifíquenme, emplácenme, notifíquenme, y yo valoraré si voy, si designo abogado particular, si me defiendo por mí mismo, ¿no? Eso es lo que dice la segunda tesis, pero siempre y cuando sí sea palpable la situación de que fue debidamente notificado y que no hubo defectos en esa notificación. De no ser así, incluso dice, podría operar la suplencia de la queja en las diversas materias que no estaban establecidas en la ley de amparo como de manera oficiosa, que son la penal, la agraria y la laboral. Bueno, vamos a ver acá ahora lo que comentábamos también en las últimas clases, el tema de esta figura en materia de administrativa disciplinaria. Procedimiento administrativo disciplinario en el Estado de México. Es una tesis aislada y es del año pasado, septiembre de 2025. A fin de salvaguardar el derecho a una defensa adecuada de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, debe designárseles un defensor de oficio en caso de no contar con uno. En un procedimiento administrativo disciplinario seguido bajo las reglas de la Ley de Seguridad del Estado de México, un integrante de las fuerzas de seguridad compareció a audiencia sin ser asistido por un defensor, procedimiento que concluyó con su separación del cargo. En amparo directo, argumentó que se violó su derecho a una defensa adecuada. Criterio. Este tribunal colegiado de circuito determina que al procedimiento referido, al ser de carácter sancionatorio, le son aplicables los principios del derecho penal, por lo que la autoridad administrativa debe de respetar el derecho a una defensa adecuada de los integrantes de las instituciones de seguridad pública del Estado de México a través de la designación de un defensor público en caso de que no cuenten con él o no puedan pagarlo. Justificación, porque en los artículos 14, 17 y 20 de la Constitución y el artículo 8, numerales 1, 2 de la Convención, establecen los principios que rigen la materia penal, los cuales pueden trasladarse al procedimiento administrativo sancionador. Ello conforme a lo determinado por la Corte Interamericana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que ambas disciplinas son manifestaciones inequívocas de la potestad punitiva del Estado o ius puniendi, entendido como la facultad que tiene de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. De ello deriva que las garantías penales pueden aplicarse al procedimiento previsto en los artículos 158 y 163 a 179 bis de la Ley de Seguridad del Estado de México, en tanto tiene carácter sancionatorio.
además de que es factible que se apliquen de manera modulada en lo que corresponda y en la medida en que las características de la materia lo permitan. El derecho a una defensa adecuada debe garantizarse ante la posibilidad de colocar al servidor público en una situación de irreparabilidad frente a la transgresión de sus derechos durante el procedimiento disciplinario, mediante la asignación de un defensor público por parte del Estado, cuando no cuente con un abogado o no tenga posibilidad de pagar uno, incluso aun cuando la autoridad que tramita el procedimiento no cuente con una defensoría pública a fin de cumplir con esa exigencia. Deberán realizarse las gestiones necesarias para contar con dicho auxilio, lo que puede comprender la celebración de convenios de colaboración con las instituciones estatales o federales que puedan brindar ese servicio. Hasta ahí vemos cómo en septiembre de 2026, un colegiado del segundo circuito decía, para mí, aplicando los principios del derecho penal, que deberían de estar inmersos en el derecho sancionatorio precisamente porque pues es toda esta fuerza del Estado, ¿no?, contra una persona servidora pública, pues esta persona tendría derecho a poder ser defendida de forma oficiosa, incluso si es que no cuenta él con la designación de un abogado particular a su elección. Hasta ahí quisiera primero que alguno de ustedes me pudiera indicar qué opinión les merece este argumento que hace el colegiado del Estado de México. Alguien que piense lo contrario y por qué. O sea, es decir, ¿creen que pudiera darse un argumento en sentido contrario diciendo, para mí no aplicaría, es decir, no debe, es decir, casi usando el argumento de la tesis que vimos en materia mercantil, que si bien es del derecho privado, pero bueno, o sea, ¿quién cree que pudiera pensar de esta forma de las personas que estamos aquí presentes? Alguien que quiera participar, que dijera, sí, yo creo que sí, me pudiera ser que no aplicara lo que hemos leído hasta el momento es una tesis aislada y es de un colegiado. ¿Alguien tendría un criterio en contrario para sostener que no, que efectivamente en una materia administrativa sancionatoria o disciplinaria no tendríamos de manera oficiosa que velar o que garantizar la defensa adecuada de un servidor público sujeto a un proceso de esa naturaleza? Porque no estamos en las mismas circunstancias que un tema o un proceso en materia penal. Amílcar dice que no. Alguien que lo crea, alguien que crea que sí pudiera sostenerse ese argumento. ¿Nadie? Bueno, les voy a decir, dice, la tesis es correcta porque el disciplinario es derecho punitivo. Exactamente, David. Pues miren nada más. ¿Quién cree lo contrario? La segunda sala. La segunda sala determinó lo contrario en una jurisprudencia en noviembre del 2024, ¿sí? Nos dice, responsabilidades administrativas. El derecho a una defensa adecuada no es aplicable al procedimiento relativo en idéntico grado en la materia penal. Se concedió el amparo a una jueza penal contra la resolución que la inhabilitó para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por 1 año. En la sentencia de amparo se determinó que el procedimiento relativo se sustanció sin requerirle que nombrara defensor especialista en la materia, o en su caso se le designara uno de oficio, y con ello se violó su derecho a una defensa adecuada, y nos dice artículo 20, apartado B, fracción octava de la Constitución. En el recurso de revisión, la autoridad responsable argumentó que desde que la quejosa fue emplazada al procedimiento,
que desde que la persona fue emplazada al procedimiento, se le hizo saber que tenía derecho de defenderse personalmente o de ser asistida por un defensor perito en la materia, y que de no contar con uno se le designaría de oficio, que la juzgadora se acogió tácitamente a la primera hipótesis y que además no necesariamente debió ser asistida por un profesional en derecho. Criterio. La segunda sala de la Corte determina que el derecho a una defensa adecuada no es aplicable a los procedimientos de responsabilidades administrativas en idéntico grado que la materia penal. Justificación. El Pleno de la Corte ha sostenido que el derecho administrativo sancionador es una manifestación del poder punitivo. Ahí está un primer elemento. Y que para la construcción de sus principios rectores es válido acudir a los aplicables en materia penal. También ha señalado que ello debe de realizarse de manera prudente, haciendo los ajustes necesarios para lograr su compatibilidad con el procedimiento específico de que se trate. La exigencia de una defensa técnica real y efectiva prevista para el proceso penal no puede trasladarse al procedimiento de responsabilidades administrativas a pesar de que sea un procedimiento sancionador, pues el primero no corresponde a las características del segundo. O sea, es decir, el penal no corresponde a las características del sancionador, ya que en el penal las personas investigadas por la posible comisión de alguna conducta delictiva pueden estar privadas de la libertad, pero por lo que requieren obligatoriamente de asesoría técnica ante su potencial situación de cautiverio. A diferencia de lo anterior, los valores jurídicos que el presunto responsable en un procedimiento administrativo sancionador defiende no tienen el impacto de los involucrados en el proceso penal, porque las sanciones previstas no involucran la pérdida de la libertad. Por lo tanto, la defensa técnica al grado previsto para la materia penal no es imprescindible en procedimientos de responsabilidades administrativas. Septiembre de 2024, ¿sí? Jurisprudencia de la segunda sala. El criterio anterior fue posterior, septiembre de 2025, de un colegiado. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que a pesar de que tenemos una jurisprudencia de 2024, hay criterios distintos de alguien que nos dice, pues vamos a empezar a otra vez a picar piedra, pues para ver. Yo creo que es muy plausible la defensa de los que pudiéramos pensar, porque yo me considero una de ellas, que cualquier persona sujeta a un procedimiento administrativo sancionador de responsabilidades de servidores públicos, sobre todo me refiero, debiera contar con la asistencia de un letrado, de un abogado. ¿Por qué? Sí, yo digo, ¿qué argumentos pudiéramos hacer valer en contra de esta tesis? Y que les digo, son foros en los que vamos a poder tener muchos criterios, argumentos encontrados y bueno, a final de cuentas será un grupo mayoritario o minoritario, no lo sé, el que determine las circunstancias en las que deberán de quedar las cosas establecidas, pero la lucha la tenemos que hacer. O sea, no podemos desvanecernos ni quedarnos inmóviles o estáticos simplemente porque existe un criterio. Así, esa es nuestra labor, eso es lo que yo les decía. ¿Cómo es posible que antes en la Constitución decía persona de confianza y así se quedó? No, pues fue la labor de estar haciendo valer los argumentos, acudiendo a distintas instancias, impugnando, haciendo valer los argumentos en los recursos, en las apelaciones, en los amparos, ¿no? Revisiones, en fin. Pero sobre todo, pues poner sobre la mesa el argumento. La cuestión aquí es decir, ¿qué argumento, pues decir, pudiéramos pensar? A ver, o sea, un argumento que yo siempre he pensado. Si este criterio de jurisprudencia de la Corte nos dice que no debiera aplicarse en el mismo grado, porque en un proceso penal
se pone en juego la libertad personal de las personas, lo que no sucede en un proceso sancionador, yo les diría, ok, entonces en aquellos procesos penales en donde los hechos típicos no estén sancionados con pena privativa de libertad, pudieran en dado caso exceptuarse de que tuvieran derecho a una defensa adecuada? Pues creo que la respuesta es que no, porque al final, y digo, sabemos que existen, o sea, hay delitos que no están castigados con pena privativa de libertad y en los cuales rige estos principios, ¿no? Estas garantías, estos derechos de una defensa adecuada. ¿Por qué? Pues porque es una materia penal, sea el delito que sea, sean de prisión preventiva oficiosa, no lo sean, tengan como pena una privación de la libertad o no. Hay incluso delitos que se sancionan solo, por ejemplo, algunos de servidores públicos, o sea, no tengo a la mente ahorita, pero sí me lo voy a quedar de tarea para la próxima clase decirles cuáles, pero hay algunos que solo se sancionan, por ejemplo, con la inhabilitación, que es muy parecido a un procedimiento sancionatorio de responsabilidades administrativas. Pero hay otros delitos, o sea, dijéramos, si ese es el argumento en que descansa esta tesis de jurisprudencia, bueno, creo que tendríamos que ver sobre todo el tema, justo lo que la propia Corte nos dice por acá, en el primer criterio, perdón, el colegiado, cuando nos dice, estamos hablando de la potestad punitiva del Estado. El Estado creo que efectivamente a veces lo vemos como un ente pues muy poderoso. Y creo que todos sabemos que cuando nos enfrentamos a un órgano interno de control para la sustanciación de algún procedimiento, pues es porque de algún procedimiento, obviamente es porque ya se instó la etapa de la investigación y en esa investigación, ¿qué es lo que sucede? Pues ya se llevaron a cabo, ya se tomaron, ya se recabaron todos esos elementos que ¿quién lo tiene, quién los proporciona? Pues el propio Estado. El propio Estado, y aunque suene como si dijéramos el Estado es de lo peor, más que nada tenemos que ver las posibilidades, es decir, qué posibilidades tengo de, de pelear, de luchar, ¿sí? De demostrar, de desacreditar. Entonces, creo que en un procedimiento de responsabilidades administrativas de servidores públicos, y digo, más que en este momento la Ley General de Responsabilidades Administrativas está vigente y ahí no hacen ese distingo. Entonces yo insisto en que debemos de tener una idea de progresividad de los derechos, buscando siempre, como dice nuestra Constitución, ¿no? La protección de los mismos. ¿Y cómo vamos a proteger a una persona que está siendo, vamos a llamarlo, o sea, perseguida? Es decir, a quien se le está instaurando un procedimiento por parte del Estado. Es decir, que su contrario es el Estado. Pues creo que en estas circunstancias sí valdría bien la pena entrar en un debate muy serio, muy profundo, muy profesional. Y justo como lo decía por ahí un compañero con su participación en el chat, o sea, sobre todo con personas conocedoras de la materia, ¿sí? Porque si se dan cuenta, la materia administrativa sancionatoria de servidores públicos, pues es algo igual que se ha empezado a ver de hace unos pocos años para acá, porque antes, antes díganme cuándo se veía eso. O sea, realmente, ¿cuándo podíamos iniciar un procedimiento en contra de un servidor público, el que fuera? Porque integró mal mi expediente clínico, porque no me pasó tal información, tal documento, porque autorizó una licitación que no debía y por eso el dinero se fue para allá y no para acá. O sea,
no se veía, eso no, hace muchos años eso no se veía, no se podía, era inimaginable. ¿Por qué? Digo, es toda una evolución del concepto justo de la justicia, de la corrupción, de las responsabilidades de los servidores públicos, porque precisamente decía, oye, pero a ver, cómo nosotros mismos, o sea, yo he estado, ¿no? Para servidores, o sea, cómo yo mismo, pues voy a hacer que un compañero sea sancionado. Pues es simplemente sí. O sea, esa es la realidad. Creo que al que hace mal un trabajo, pues debe de ser analizado, valorado con todas las garantías, con todos los derechos inmersos de un debido proceso, justo para que no se vea esa, o sea, que no se vea esa, quiero decir, perdón la palabra, o sea, ese abuso por parte de las autoridades. Pero bueno, aquí caemos obviamente en una balanza en la que muchos lo pueden utilizar a favor y otros en contra, ¿no? Entonces, creo que la materia del derecho administrativo sancionador de servidores públicos es una materia que merece también mucho debate, mucho análisis serio, profundo y les reitero, de personas conocedoras. Y sobre todo que vayamos poco a poco gestando y picando piedra para crear estos criterios y en dado caso, pues sí, luchar en dado caso contra la corriente para modificar criterios que consideremos que deben de ser sustituidos, ¿no? Modificados. Bien, ¿me permiten un segundo? Hacemos una pequeña, más para que pueda atender.
Listo, discúlpeme, muchas gracias. Eh, bueno, nos quedamos, dice la tesis es correcta para el disciplinario, ajá, no es un secreto para, no da un derecho disciplinario, por eso creo que debemos de estudiar, estudiar y estudiar en cualquier lugar en el que nos encontremos justo para pues poder emitir argumentos sólidos, ¿no? Y dotados sobre todo de experiencia, o sea, creo que a veces el, el que estemos nosotros en esta batalla continua, nos da la pauta justo para, pues, para ir viendo los criterios que tienen en un circuito, los que tienen en otro, ¿no? Y pues de ahí ir formándonos también nosotros un criterio, pues para poder sostener el propio de cada uno de nosotros. Nos dice, la defensa debe de ser profesional y objetiva de sí mismo, aunque sea licenciado en Derecho, el presunto infractor sería en todo caso una defensa carente de esta objetividad. Claro, creo que de ahí también parten algunos argumentos. Tan es así que en los disciplinarios sustanciados ante el Consejo, hasta a los titulares se les nombraba abogado y si no tenían uno, cuando ellos mismos querían defenderse solo sí. Incluso tenemos la experiencia de, digo, ahorita con estos cambios de administración, ignoramos qué criterio van a utilizar, no lo sabemos, pero en la administración anterior, sí tomaban muy, pues como muy en serio esta figura del debido proceso y justo ellos nos decían, pues bueno, o sea, a final de cuentas, el argumento que les decía la clase anterior, o sea, la ley de responsabilidades administrativas nos dicen que deben de contar con el defensor. Este, Independientemente de que aquí el tema es de si ellos quieren defender, aquí más que nada el tema que siempre se veía cuando son los presuntos infractores son los jueces o magistrados, sobre todo pasaba con las figuras de estas, de los titulares sobre todo, es que ellos decían, no, no, yo me voy a defender, yo solito me defiendo, no quiero abogado, ¿no? Y justo la autoridad decía, bueno, ¿hasta qué grado? O sea, no estaré yo incurriendo en una responsabilidad o en una omisión por, o sea, digamos, por no designarle, pese a que, pues sí, él es un letrado, él domina el derecho, él sabe, él conoce su asunto y él me dice, no quiero que intervengas, yo me defiendo. Y las autoridades nos decían, en este caso, les digo, del órgano anterior, ellos decían que no, o sea, su concepción era un poco más amplia o más diferente, no sé, y decían, o sea, diferente me refiero a la tesis que acabamos de leer, y decían que para ellos sí existía esa, o sea, sí pesaba sobre sus hombros esa responsabilidad de designarles, o sea, es decir, yo lo designo al defensor público, al asesor jurídico, bueno, en este caso al asesor, para que el juez o el magistrado pues pueda acercarse y justo tener la experiencia de una persona, perdón, la asistencia de una persona con la experiencia y con el conocimiento en la materia, porque a lo mejor era un juez en materia laboral, civil, hasta de mercantil, ¿no? De extinción de dominio, que pues la naturaleza de un procedimiento administrativo es distinta, es diferente. Y justo también utilizaban el argumento que nos dice David, ¿no? Perdón, bueno, sí, Manuel. Manuel, nos decían, es que creemos que independientemente de todo, el hecho de que una persona se defienda por sí misma puede en determinado momento interferir en la objetividad de la defensa que esté realizando. Y lo hemos visto, o sea, hemos visto cómo cuando las personas, o sea, cuando tú te defiendes a ti mismo en el asunto de la materia que sea, podemos caer en dos parámetros, ¿no? En uno, así como de no quiero saber nada, o sea, mejor ya ni me defiendo, hay que pasen las cosas, ya después mejor veo, o sea, es decir, desentendernos porque eso por ahí está establecido ya como psicológicamente. O sea, cuando traemos un problema
de una rama que nosotros conocemos, es decir, hasta un doctor, es decir, o sea, si un doctor trae un tema de salud, puede caer en estos dos riesgos, es decir, o una desfachatez total de desinterés, de preocuparse, de no preocuparse, de no atenderse, o puede caer en el exceso, ¿no? Pues sí, de decir, no, ahora hay que hacer esto, pero también hay una desproporción. Lo mismo sucede, obviamente, digo, eso se ha establecido en análisis, en estudios psicológicos, y pues con los abogados sucede lo mismo. Cuando a mí me llega un asunto de mi propia persona, no sé, que me estén demandando una pensión alimenticia, una de dos digo, ay, no, ya no me interesa, ya no quiero saber nada, o puedo llegar a, no. Y entonces hago circo, maroma y teatro y alego y digo y canso a las autoridades y pongo mil argumentos y ofrezco mil pruebas y casi, bueno, no quiero decir como decir que querulantes no es así, pero decir, o sea, sí insto y llego también a los excesos, ¿no? Entonces, eso puede suceder. Creo que también eso es suficientemente ponderable, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con las tesis que les tengo preparadas. Por ahí entonces ya vimos en materia mercantil, en materia civil, la suplencia de la queja, y ahorita vimos materia administrativa. Esta ya la leímos. Vamos ahora, esta es la que vimos ya en noviembre de 2024, es la jurisprudencia que leímos. Fíjense, a pesar de lo que leímos, eso les dije que fue, la jurisprudencia anterior fue noviembre de 2024 de la segunda sala, ¿ok? Ahora vean lo que nos dicen en una jurisprudencia, agosto 2025, es un año, la misma sala, segunda sala. Responsabilidades administrativas de los servidores públicos, los principios de no autoincriminación y defensa técnica adecuada se garantizan en la etapa contenciosa del procedimiento respectivo. Entonces decimos, no que no, o sea, a ver, vamos a leer bien. Regreso. Noviembre de 2024, un año antes, bueno, unos meses antes, la segunda sala, materia administrativa, jurisprudencia, noviembre de 2024, reitero la fecha, nos dijo la segunda sala que en estos procedimientos de responsabilidades administrativas el derecho a una defensa adecuada no era aplicable al procedimiento en idéntico grado que la materia penal. Y ya nos dijeron que porque en el penal se abordan temas relativos a la libertad y que no es lo mismo la libertad que una sanción administrativa. Y que por lo tanto, en los procesos, aquí está, administrativos, el grado previsto en la materia penal respecto a la defensa técnica no es imprescindible en esos procedimientos. Y unos meses después, agosto 2025, la sala nos dice, la misma sala, segunda sala, materia administrativa, pero unos meses después, agosto 2025, jurisprudencia. Una persona denunció a diversas personas servidoras públicas en una alcaldía por corrupción. El órgano interno de control emitió informe de presunta responsabilidad administrativa por ocultamiento de conflicto de intereses, ya que no manifestaron las relaciones familiares y de negocios que existían entre ellas. La Sala Superior confirmó la resolución de primera instancia en las que las consideró responsables y las sancionó. Contra esta determinación promovieron amparo directo que fue concedido para efecto de que emitieran otra resolución en la que se estudiara de nueva cuenta la individualización de la sanción. Los servidores públicos interpusieron recurso de revisión en el que argumentaron que no debió tomarse en cuenta su declaración original ante el órgano interno de control, toda vez que no fueron asistidos por una persona abogada ni se les informó de su derecho a no autoincriminarse. La segunda sala determina que los principios del derecho penal acusatorio de no autoincriminación y de defensa técnica adecuada
se garantiza en la etapa contenciosa del procedimiento de responsabilidades administrativas. Es decir, ¡pum!, ya nos da otra mirada de que no, espérate, sí se deben de garantizar, aunque sea en esta etapa. Ahorita vamos a leer abajo la justificación, es decir, quizá no en la investigación, pero sí en el procedimiento. Y aquí nos lo dice, el de no autoincriminación y defensa técnica adecuada en la etapa contenciosa. Justificación. El sistema de responsabilidades administrativas previsto en las legislaciones federal y de Ciudad de México prevé el derecho de las personas servidoras públicas investigadas a la no autoincriminación, a ser asistidas por un defensor y a ser informadas sobre sus derechos en la etapa contenciosa del procedimiento. Los requerimientos a los que se refiere el artículo 96 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México tienen como fin la protección de la función pública y se encuentran dentro de la etapa de investigación del procedimiento de responsabilidad administrativa. Por ello, que tales derechos no estén incluidos en esta etapa de índole administrativa no es inconstitucional, pues aquellos se garantizan en la etapa contenciosa del procedimiento en cumplimiento a los derechos del debido proceso. ¿Sí? Entonces aquí ya ya cambiaron un poco, es decir, no, espérate, si son principios del derecho penal, si son aplicables en el derecho de responsabilidades administrativas, de servidores públicos, y bueno, sí lo vamos a ver en la etapa del procedimiento como tal, ¿no? En la etapa contenciosa. Dicen, bueno, en la etapa de investigación, pues puede haber ahí una cuestión de reserva, ¿no? Una cuestión diferente, pero en la contenciosa, es decir, adelante debido proceso, no podemos dejarlo atrás. Entonces les digo, bueno, aquí habrá ya que hacer valoraciones. El registro digital de esta última jurisprudencia, se las muestro por acá, es la 2030-882. Siempre los abogados leemos mal los números, pero si no, son 2.030.882. Bien, bueno, ahora vamos a ver otras materias, penal, que también es importante que nosotros, de nada, Carlos, que nosotros conozcamos, porque siempre han existido en nuestra propia institución estas dudas de si procede que Luis Heriberto, adelante. Adelante, Luis Heriberto, te escuchamos. Buenas tardes, maestra, y buenas tardes, compañeros. Lo que yo quería acotar es que posiblemente en la cuestión penal y la administrativa, pues el bien jurídico a tutelar no es el mismo, ¿verdad? Uno es pues la privación de la libertad que puede tener la persona, pero no podemos perder de vista que en un procedimiento sancionador de índole administrativa se ponen en juego, puede haber varios resultados, desde una suspensión hasta una destitución o posiblemente hasta la pérdida de la patente para ejercer la profesión. Entonces, creo que por ahí también podría plantearse el argumento de que eso podría ser violatorio del artículo 5º. O sea, por ejemplo, un médico que pierde su patente, o incluso, como usted decía, un abogado, aunque puede ser perito en una especialidad, pero pues puede ser, como usted dice, a lo mejor un titular de un juzgado mercantil, entonces no se va a defender igual, aunque conozca de derecho, porque todos en la carrera pues llevamos las diferentes ramas. Sin embargo, con el trabajo nos hemos ido especializando en alguna en particular. Entonces, pudiera ser que ese argumento, o tratando de plantearlo de esa manera, pudiera, ya ahorita usted dio más luz con el criterio que emitió por segunda ocasión ya la segunda sala, en el sentido de que sí, en el procedimiento, no en la etapa de investigación, sino en el procedimiento debe de ajustarse el debido proceso, ¿no? Y la defensa técnica adecuada. Claro, obviamente quedó en un criterio de sala que puede el pleno, pues apartarse de ese criterio, ¿no? Todo depende de la forma en que los abogados podamos plantear una defensa. Esa era mi aportación, maestra. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciado Luis. Efectivamente, coincido completamente con usted. O sea, sí son temas bien interesantes, pero como dice, también bien peligrosos. O sea, es decir, creo que sí tenemos que revisarlo porque dice, o sea, puede ser la suspensión, ¿no? A lo mejor 3 meses de mi trabajo. Puede ser la separación del cargo, es decir, ya va y adiós, te damos ya no puedes, ¿no? La otra es, no puedes desempeñar un cargo por 3, 4, 5 años, no lo sé. Y la otra es la pérdida total, ¿no? Lo que implica, pues obviamente, el trabajo, los ingresos, ¿no? La familia, ¿cómo la voy a mantener? O sea, claro que, y sobre todo digo, lo que les digo en haciendo el análisis de esta otra tesis, es que vemos cómo incluso en materia penal también empezó hacia esa evolución. No, espérate. En la etapa de investigación el MP tiene todo el poder, todo el punch y él puede hacer lo que quiera y él te puede investigar y él no te puede citar, te puede citar y, o sea, casi así como hacer lo que quiera. En algún momento así fue. Y después la evolución fue tan grande, tan bonita que dijeron, no, espérate. Incluso en la etapa de investigación también tienes que darle entrada a su defensa, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decían, no, sí, solo dale copias, pero si ya hubo un acto de molestia previo, es decir, ya hubo una orden de aprehensión o ya le citaron? O sea, bueno, orden de aprehensión ejecutada, obviamente, porque las demás están en sigilo, o ya lo citaste. Oye, la tesis ya modificó todo eso, la jurisprudencia, perdón, o sea, las tesis de jurisprudencia ya se modificaron gracias justo a este batallar continuo que damos los abogados. Oye, no me puedes decir que yo en la etapa de investigación no me puedo defender tampoco. O sea, si no, o sea, me imagino prejudicializada, ¿no? No en la investigación complementaria. Pero bueno, y creo que la lectura de esta última tesis, pues también nos da luz, o sea, nos da esperanza de decir, bueno, pues a lo mejor puede suceder lo mismo en la materia administrativa, ¿no? O sea, ya alguien dijo, bueno, a ver, en la etapa de investigación, no, pero en esta etapa sí, bueno, ya avanzamos. O sea, ya avanzamos. Ahora justo nos toca el ir fortaleciendo este tipo de criterios y también a lo mejor lograr el avance también en la etapa de investigación. Muchas gracias, compañero Luis. Bien, vamos a seguir compartiendo. Ahora vamos a hablar de estos criterios que es en temas penales, pero que también tienen que ver con el instituto, ¿no? Nos dice, Defensoría, siempre había este problema o esta duda de si los defensores públicos tenían que representar a las personas imputadas en los procesos locales cuando presentaban algunos amparos, ¿no? Y aquí nos dice, Defensoría Pública Federal o local pueden intervenir en el juicio de amparo penal contra actos de una autoridad local en función de los factores que maximicen el derecho a una defensa adecuada. Hechos, los órganos jurisdiccionales contendientes, es contradicción obviamente, a ver, déjenme, les pongo el registro para que la puedan ver. El registro acá está, 2.030.917 de la primera sala, materia penal, de agosto de 2025, jurisprudencia. Los hechos. Los órganos jurisdiccionales contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si corresponde a la Defensoría Pública Federal o a la local asistir a una persona privada de la libertad que, sin asistencia jurídica, acude al juicio de amparo a reclamar actos de autoridades de una entidad federativa distinta a aquella en la que se encuentra el centro penitenciario federal donde está recluido. Es decir, la persona está recluida en Coahuila, en Durango, donde está el Ceferezo, por ejemplo, en Durango, y él está promoviendo un juicio de amparo en contra de una autoridad que está en la Ciudad de México. Nos dice,
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en el supuesto mencionado puede asistir a la persona tanto la Defensoría Pública Federal como la de la entidad federativa en la que se tramita la controversia de la que deriva el acto reclamado, lo que debe determinarse en función de los factores que maximicen el derecho de una defensa adecuada. El derecho de toda persona sometida al poder punitivo del Estado a contar con un abogado que le asista en la defensa de sus intereses reconocidos por los artículos 14, 17 y 20 de la Constitución debe ser garantizado por toda autoridad que pretenda instaurar un proceso en su contra. No obstante, las controversias penales pueden tramitarse en más de un fuero, como cuando se promueve el juicio de amparo. Las autoridades involucradas en dichas controversias deben procurar la protección más amplia del derecho a una defensa adecuada, por lo que es inadmisible que se excusen de su cumplimiento apelando a restricciones presupuestales o disposiciones secundarias. En consecuencia, cuando una persona privada de la libertad acude al juicio de amparo para combatir actos de autoridades del fuero común, tanto las autoridades de las entidades federativas en las que se tramita la controversia como las de la federación están obligadas a garantizar que la quejosa cuente con una persona que le asista. Por tanto, si no está debidamente asistida por un abogado y no quiere o no puede nombrarlo, el órgano jurisdiccional debe requerir a la Defensoría Pública Federal o local para que preste los servicios solicitados. Ello deberá determinarse en función de los factores que maximicen el derecho de defensa de la persona afectada, como puede ser su familiaridad con el procedimiento de origen o con las disposiciones legales relevantes para la solicitud del conflicto, la facilidad que tienen para acceder a su defendido o a las pruebas necesarias para la defensa y a los tribunales ante los cuales habrá de intervenir, o C, cualquier otra cuestión que pueda incidir en la capacidad de la defensa pública de proporcionar un servicio de calidad. ¿Por qué se origina esta tesis? Porque justo nos llegaban asuntos en donde se pedía la designación de defensores, pero en amparos donde el acto reclamado era la resolución que emitió el juez local. Entonces decían, bueno, pues si en el juicio de origen, en el juicio que se tramita ante la autoridad local, tiene un defensor, pues ese es el que debe de seguir. Decían, sí, pero ¿qué crees? La persona está recluida acá, incluso hasta por otros procesos. La verdad, el sistema penitenciario pues nos ha abierto los ojos porque nos enfrentamos a, de verdad que, como dicen, la realidad supera la ficción. Y sí, o sea, nos han tocado muchos casos, o sea, es más, desde temas hasta familiares, ¿no? O sea, sé que esta tesis, ahorita que lo leímos, es materia penal, pero nos han tocado casos en donde el procesado, no sé si los comenté, pero en la clase anterior, pero por ejemplo, el procesado está en Torreón. Lo cambiaron a ir hace 3 años porque antes estaba en un reclusorio aquí en la Ciudad de México, y aquí en la Ciudad de México contrajo matrimonio con alguien de Santa Marta, ¿no? Una de las internas, de las personas internas mujeres en Santa Marta, se casaron y después al señor, al hombre, pues lo trasladan a Durango y está allá y pues ya no pueden tener, antes aquí en interreclusorios hay esta viabilidad de todavía de los contactos, las visitas, todo eso, pues ya no hay visita, ya llevan 3 años separados y la persona de Durango dice, me quiero divorciar. Entonces ahí díganme, ¿a qué defensoría de oficio le mandamos el tema para el divorcio? ¿A la de Durango? ¿A la de la Ciudad de México? Y supongamos que a la mujer que estaba aquí en la Ciudad de México, en Santa Marta, ya la trasladaron ahorita a Morelos, ¿no? Y el interno nos dice, pero ella también ya en alguna comunicación a través de los familiares o lo que sea, también se quiere divorciar. Entonces, pues es una complejidad, es una realidad que vivimos y que precisamente por ahí en alguna reunión en una conferencia que tuvimos con nuestro director general de un tema de penas de ejecución, creo que tuvo a bien decir, y es algo que creo que todos debemos de asumir de esa forma, es una persona sujeta a un proceso y o sentenciada
pues está en ese lugar pues para ver que se determine si es o no responsable, y los que ya se determinaron que son responsables, pues bueno, van a pagar la condena que se les haya impuesto, pero no por ese hecho, de estar privados de la libertad, dejan de ser humanos, y no por ese hecho dejan de tener otros derechos, como el derecho a su salud, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, o sea, ¿no? Y el tema incluso también estamos analizando y el tema o sea, los temas familiares, ¿no? O sea, también qué impacto tienen en estas personas. La cuestión aquí es, si una persona está recluida y nos pide ayuda para otros temas de otra naturaleza, no por el hecho de ser una persona sentenciada o en proceso, vamos a decir, no tiene derecho, no se puede, no, primero que se resuelva su tema penal y luego vemos, ¿no? O sea, porque ellos también de alguna forma tienen esas necesidades, estando dentro en reclusión, pues tienen necesidades de que sus asuntos se vayan también tramitando. Muchas nos preguntan, ¿pero para qué se quiere divorciar? O sea, ¿se piensa volver a casar? Es algo que no nos incumbe. Si nos piden una representación o una opinión o una asesoría, yo lo que tendría que decirles, a ver, señor, mire, sí, su divorcio lo tendríamos que tramitar en tal lugar porque tal es el juez competente, y ver las posibilidades de éxito, ¿no? Del asunto. Si es en la vía jurisdiccional o si ya se permiten las vías administrativas, porque son con previos acuerdos, consentimientos, en fin. Pero bueno, toda esta historia se las conté porque la tesis a la que acabamos de dar lectura se originó porque había pues siempre, como decimos, un peloteo de no, le corresponde al fuero común, ¿no? Y ellos decían, no, pero es amparo, o sea, el amparo es federal, le corresponde a los defensores públicos federales porque ellos sí representan en el fuero federal. Entonces aquí, digo, no lo dejan tampoco muy claro, preciso, ni se puede ser o el federal, el defensor público federal o el local. Pero bueno, nos dice el que tenga las mayores posibilidades de, pues, poder dotar de esa adecuada defensa a la persona. Entonces, en ese sentido, pues nosotros asumimos esa responsabilidad, ese compromiso y decimos, pues adelante, ¿no? Lo representamos. Bien, luego me voy un poquito más rápido, ya no. Hay un tema también muy interesante en tema victimal que les quiero poner aquí a la vista. Esta es una tesis de tribunales colegiados de junio 2025. Nos dice derecho de la víctima ofendido del delito a una adecuada asesoría jurídica. Sabemos que de acuerdo al artículo 20 constitucional, el derecho del imputado es tener, nada más es la diferencia en los términos, pues es el defensor público y las víctimas es el asesor jurídico, que es victimal y materia penal, ¿no? Entonces, por eso dice a tener una asesoría adecuada jurídica. El juez debe verificar y tutelar que la proporcionada en la audiencia de impugnación en el no ejercicio de la acción sea técnica y especializada. O sea, vamos a ver una cosa muy similar como lo que pasó con el derecho administrativo. Y vean, dice, en una carpeta de investigación el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal, por lo que la ofendida interpuso el recurso innominado previsto en el 258 del Código Nacional. En la audiencia de control respectiva, el juez de control confirmó esta determinación, pese a advertir la notoria deficiencia técnica del asesor jurídico de la víctima para exponer de forma clara y metodológica sus agravios. Inconforme, la víctima promovió amparo indirecto que le fue negado. En este tribunal colegiado determina que, tratándose de la impugnación de determinaciones del no ejercicio de la acción penal, en términos del precepto 258 mencionado, los intereses de la víctima ofendido se contraponen con los del Ministerio Público, por lo que el tópico relativo a su asesoría debe verificarse por el juez de control con mayor escrutinio a fin de que sea técnica y especializada. La primera sala de la Corte, al resolver el amparo directo en revisión 1211 del 2020, determinó que el derecho a la defensa adecuada de la persona imputada no es equivalente al derecho de la asesoría jurídica de la víctima del delito, pues en caso de deficiencia
en la asesoría jurídica, ese derecho queda salvaguardado por la actuación del Ministerio Público, ¿sí? Es decir, la defensa adecuada no es equivalente al derecho de asesoría jurídica de la víctima del delito. Pues en casos de deficiencias de la asesoría, ese derecho queda salvaguardado por la actuación del Ministerio Público. Es decir, siguen viendo al Ministerio Público como el representante de la víctima. Por tanto, la doctrina con base en la cual se reconoció la defensa adecuada en su vertiente formal y material a favor de las personas imputadas no puede aplicarse bajo las mismas condiciones para calificar la asesoría jurídica que se brinda a las víctimas ofendidas, lo cual se considera un derecho humano previsto a su favor en el artículo 20, apartado C. En virtud de que el asesor jurídico, quien acompaña a la víctima durante el proceso, desde la investigación hasta el juicio, garantizando que sus derechos sean respetados en cada etapa. Sin embargo, es decir, aquí nos está diciendo, a ver, igual, no opera en las mismas circunstancias. Es decir, si vemos deficiencias del asesor victimal, no importa, porque de alguna forma está representado por el Ministerio Público. Pero si se trata de una audiencia de impugnación, de un no ejercicio de la acción penal, de acuerdo al 258, no puede estimarse que el Ministerio Público asume las funciones de la representación de la víctima, pues están en intereses contrarios. Por lo que el tópico relativo a su adecuada representación cobra mayor relevancia y debe verificarse con mayor escrutinio, ya que la determinación de no ejercicio de la acción penal para los casos del artículo 327 inhibe una nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, lo que implica la imposibilidad de que la víctima aspire a la impartición de justicia y a la reparación. Es decir, si yo como víctima voy a una audiencia de impugnación de acuerdo al 258, porque mi contraparte es el Ministerio Público, porque decretó un no ejercicio de la acción penal, y yo voy a la audiencia con mi asesor y me estoy peleando con el Ministerio Público, este criterio nos dice el juez sí debe de velar porque la víctima esté acompañada, asistida de un asesor jurídico que emprenda una asesoría jurídica adecuada, deficiente y técnica, porque aquí ya no lo suple porque el Ministerio Público es su contrario. Eso es lo que da, pero sí deja ver que si no estamos en esa audiencia, es decir, yo voy a estar sentada, yo víctima voy a estar sentada con el Ministerio Público y con mi asesor, y si el asesor tiene deficiencias, no hay problema. O sea, ahí el juez como que pues dice, bueno, no voy a prestar mucha atención en si la asesoría es técnica o no, tiene deficiencias o no, porque está el Ministerio Público por otro lado. Entonces la están acompañando, que bueno, ya ahí también podemos entrar en muchas contraargumentos, porque no sé si sepan, pero la historia de la figura del asesor jurídico no estaba realmente prevista en el sistema anterior, entra con la reforma constitucional del sistema penal acusatorio, pero la figura del asesor jurídico surge precisamente pues por todas estas deficiencias que se veían en el Ministerio Público, por todas estas contradicciones que siempre se veían, en que el propio Ministerio Público no me quiere dar copias a mí que soy víctima, no me quiere notificar, no me quiere recibir mis pruebas, ¿no? O sea, siempre, 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 siempre. Entonces, también aquí dejamos ver entonces qué razón tiene la figura del asesor si el juez o ¿no? la autoridad siempre va a decir, no importa, está representada por el fiscal. Pero bueno, ya tenemos aquí este criterio. También tenemos otra que es aislada. Aquí les leo nada más para que vayamos viendo Vimos que la anterior es de junio 2025 y viene de colegiado del tercer circuito. El siguiente criterio es igual a aislada de julio del 2025, derecho a la asesoría jurídica de la víctima ofendida del delito en el proceso penal acusatorio no es equiparable al derecho a la defensa adecuada que opera en favor de las personas imputadas. Vamos a ver aquí rápido el criterio. Dice, los derechos constitucionales de las personas imputadas y de la parte ofendida en los procedimientos penales tienen distintas características de acuerdo con su calidad dentro del proceso. De manera específica, las imputadas requieren de una defensa adecuada
que de resultar deficiente las coloca en estado de indefensión irreparable frente al poder punitivo del Estado, mientras que la ofendida tiene una representación por conducto de su asesor y a falta de este por el Ministerio Público. A partir de esa distinción, la doctrina de la Corte aplicable para el derecho de la defensa adecuada de las personas imputadas no puede servir como parámetro para evaluar la asesoría jurídica brindada a las víctimas u ofendidas del delito. Anteriormente a este criterio, sí había criterios que decían que la defensa del asesor jurídico tendría que ser igualmente técnica y adecuada, y que incluso el juez podía hacer estas relevaciones de asesoría si veía deficiencias en él. Viene esta constitucional, este es un criterio de jurisprudencia de la primera sala de junio de 2025, la defensa adecuada en su vertiente material, cuáles son las directrices para determinar si el derecho ha sido violado. Un hombre sentenciado a 11 años, 8 meses a prisión de prisión por el delito de tentativa de feminicidio. Contra esa determinación interpuso apelación. Esa es creo que la que les refería a la clase anterior. Interpone apelación en la que argumentó que no tuvo defensa técnica adecuada. La sala, déjenme ver, confirmó la condena e inconforme el sentenciado promovió amparo directo. Determinó que no existió irregularidades en la defensa y negó la protección. En desacuerdo se interpuso la revisión. Para determinar si el derecho de una defensa adecuada en su vertiente material ha sido violado, el tribunal debe revisar si las supuestas deficiencias corresponden a la incompetencia o negligencia de la defensa y no a la voluntad del acusado, que las faltas de la defensa no sean consecuencia de la estrategia defensiva del abogado y si la falta de defensa incidió en el sentido del fallo en detrimento del acusado, considerando el juicio en su conjunto y analizando las circunstancias para cada caso. Al resolver los amparos, la Corte estableció que el núcleo esencial del derecho a una defensa adecuada, ¿cuál es el núcleo? En su aspecto material, lo que implica que el defensor satisfaga un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes, lo que debe de controlarse por el órgano, como en su calidad de garante y rector del procedimiento. Para determinar si existe una violación al citado precepto, debe evaluarse si se actualizan algunos de los siguientes supuestos: ausencia sin justificación evidente de pruebas, silencio inexplicable de la defensa, ausencia de interposición de recursos, omisión de asesoría, desconocimiento técnico del procedimiento penal, ausencia o abandono total de la defensa, siempre que ello incida en el sentido del fallo, ¿sí? Bueno, abundan ahí en tema penal, pero nos empieza a dar luz incluso. Vamos a una materia que ya es de su interés respecto a la materia laboral, ¿no? Vemos aquí que es aislada y nos habla. Manifiesta y sistema, porque también ustedes en su ley federal del trabajo tienen esta obligación como asesores, e incluso el juez también tiene la facultad de poderlo sustituir si advierte una deficiencia técnica en su estrategia. Dice: una persona trabajadora promovió un juicio ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales. El órgano jurisdiccional registra el expediente, pero ante las irregularidades detectadas en el escrito inicial, con fundamento en el artículo referido, que acá nos habla, 685 bis, revocó la personalidad de su apoderado y le requirió designar otro. Ante la negativa de aceptar un defensor público sin justificar la causa legal o material de su decisión, el órgano tuvo por no presentar la demanda. Contra esa determinación, la trabajadora promovió amparo directo. Con la sola presentación de la demanda, el Tribunal Laboral no se encuentra en aptitud de estimar, con base en las irregularidades detectadas en ella, que el apoderado de la persona trabajadora incurrió en una manifiesta y sistemática incapacidad técnica. El artículo 685 bis de la Ley Federal del Trabajo exige la actualización de actos procesales concretos y reiterados que de manera objetiva evidencien un patrón obstructivo de la función jurisdiccional o, en su caso, una incapacidad técnica manifiesta y sistemática en el desempeño de la representación legal de la parte actora. Por ende, cualquier determinación que pretenda prejuzgar
la conducta o una supuesta falta de capacidad técnica de las personas abogadas con motivo exclusivo de la presentación de la demanda resulta contraria a los principios de legalidad, del debido proceso y de seguridad jurídica previstos en la Constitución General, pues desconoce el derecho de toda persona a contar con una defensa adecuada en juicio. Únicamente con posterioridad a la interposición de la demanda y a partir de la valoración de las actuaciones desarrolladas dentro del procedimiento, la persona juzgadora podrá determinar con base en elementos objetivos y verificables si se actualiza la hipótesis normativa prevista en el citado artículo, pero nunca de forma automática, preventiva o presuntiva, con motivo exclusivo de la presentación del escrito inicial. Por ello, con la sola presentación del escrito de demanda resulta improcedente revocar a todos los apoderados de la parte actora con base en una pretendida incapacidad técnica, pues ello atenta contra la tutela efectiva, congruencia procesal y el derecho humano a una defensa adecuada. Bien, luego vemos por acá, bueno, es decir, en materia laboral yo creo que a muchos les ha tocado ver, no sé si tengamos aquí muchos asesores que ya están en funciones en materia laboral acá en nuestro instituto, pero pues a nosotros sí nos llegan algunos casos en los que cuando el juez ha detectado la deficiencia del abogado, sobre todo los trabajadores también nos han pedido de abogados de los patrones y ya ahí se hace un análisis para determinar si procede o no procede, pero generalmente cuando es la parte trabajadora, el juez advierte esta deficiencia técnica en la defensa y nos solicitan la designación del asesor. Había una tesis en materia penal que prevé que incluso puedan coexistir las dos defensas, es decir, la defensa particular y la defensa pública. Y en materia laboral, pues cuando inició todo este sistema, también algunos jueces retoman estos argumentos de esa tesis en materia penal y también se han presentado casos en los que coexisten las representaciones, pese a que nuestra ley prohíbe o no permite de forma expresa la coexistencia, el que podamos trabajar de la mano o del lado de un defensor particular. Pero sí se llegaron a presentar casos, sobre todo a los inicios de la implementación del sistema, en donde se solicitaban y decían, bueno, como la parte no quiso revocar a su defensor y vamos a dejarlo que continúe con él, podrá venir, asistirlo, estar, pero siempre que haya audiencias, cualquier cosa, tiene que estar el asesor jurídico de la defensoría. Entonces se hacían los análisis, bueno, las consultas por acá y en un inicio se preveía y decíamos, bueno, está bien, vamos a intervenir en la prestación del servicio. Esta tesis igual es del año pasado, es de los plenos regionales. Suplencia de la queja deficiente. Procede en favor de personas pensionadas por jubilación. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79, fracción quinta de la Ley de Amparo en favor de los pensionados por jubilación. El Pleno Regional en Materia Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte de la Ciudad de México determina que procede suplir la queja deficiente en favor de personas pensionadas por jubilación cuando reclaman prestaciones vinculadas con sus derechos a recibir la pensión. Digo aquí, bueno, la propia tesis nos dice, de la evolución legislativa y jurisprudencial de la figura de la suplencia de la queja deficiente, se advierte que es un principio general que rige el dictado de las sentencias de amparo, cuyo fin último es garantizar la igualdad procesal y el acceso a la tutela judicial efectiva, particularmente de las personas en situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Obviamente nos hace el refresco de memoria, como decimos, de lo que es la suplencia de la queja y por qué y a quiénes, para lograr esa igualdad, ¿no?, ante la desventaja de estos grupos vulnerables.
A partir de esa premisa y conforme al marco jurídico sobre derechos humanos reconocidos por el primero constitucional, la segunda sala sostuvo que procede a ampliar los alcances de dicha figura en materia laboral en favor de personas no reconocidas expresamente por la norma cuando, 1, se encuentren en situación de vulnerabilidad que pueda afectar su derecho de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. 2, su reclamo esté vinculado con los derechos tutelados por el artículo 123 constitucional. En consecuencia, procede la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79, fracción quinta de la Ley de Amparo en favor de personas pensionadas por jubilación cuando acudan a reclamar prestaciones vinculadas con su derecho a recibir la pensión. Ello porque pertenecen a un grupo en situación especial de vulnerabilidad que normalmente se integra por adultos mayores que a menudo enfrentan los efectos naturales de la vejez, enfermedades y disminución de capacidades físicas y mentales y están expuestos a vivir con mayor frecuencia abandono, dependencia y discriminación. 2, deben soportar las consecuencias de la reducción de sus ingresos, pues es habitual que el monto de su pensión sea inferior al salario que percibían durante su vida laboral activa, lo que limita sus posibilidades de ejercer una defensa adecuada en el juicio constitucional. Y 3, las pensiones por jubilación están vinculadas con el derecho a la seguridad social. Creo que pues es una explicación completamente progresiva, ¿no? Es un argumento completamente progresivo porque creo que sí. Es más, pudiéramos decir, oye, pero no estamos ante un juicio penal, no está en juego su privación de la libertad, y justo era lo que nos decía el compañero Luis, no, pero ojo, nos están haciendo ver que aquí está en juego su patrimonio, que es relativo a su sustento. Entonces, o sea, con este tipo de criterios es como vamos a ir, pues, modificando todo nuestro sistema jurídico, ¿no? Entonces, para mí esta es una tesis, pues, muy pro, y que, bueno, nos deja ver que sí se puede. Otra en materia laboral, aislada del año pasado, 2024, perdón, defensa adecuada de la persona trabajadora en el juicio laboral. La autoridad debe verificar si el abogado, licenciado en Derecho o pasante, es más, en materia laboral también teníamos ese tema que hablábamos en penal de la representación cuando estaban en las juntas. Al inicio, si estoy mal, corríjanme, pero en sus orígenes no se preveía que la persona que defendiera, sobre todo a la parte trabajadora, fuera abogada, es decir, titulada. Y aquí nos dice, la autoridad debe verificar si el abogado licenciado en Derecho o pasante satisface un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus funciones para tener por demostrada su capacidad técnica para defender a su representante. Una persona trabajadora presentó demanda laboral por conducto de sus apoderados, posteriormente en un escrito aclaratorio firmado por un pasante de derecho, y en las subsecuentes etapas del procedimiento, tanto la lectora como sus apoderados estuvieron ausentes. El juicio concluyó con un laudo absolutorio. Este tribunal colegiado determina que la autoridad debe verificar si el abogado licenciado en Derecho o pasante satisface un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus funciones para tener por demostrada su capacidad técnica para defender a la persona trabajadora. La defensa adecuada en materia laboral en términos del artículo 530, fracción primera y 692, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma, publicada en el Diario Oficial 1 de mayo del 19, en relación con los diversos 8, numeral 2, inciso D y E de la Convención, y el 14, numeral 3, inciso D del Pacto Internacional, constituye un derecho humano que debe garantizarse y protegerse por la autoridad laboral. Esta tutela no debe ser simplemente formal al verificar que la persona trabajadora cuente con un defensor o pasante con cédula profesional o constancia debidamente expedida por autoridad competente, sino que debe analizarse desde su vertiente material, es decir, en cada caso particular, ¿sí? ¿Qué es lo que también llega a suceder? Pues que obviamente no saben las técnicas también, ¿no? De lo que implica este nuevo sistema,
en el desahogo de las diferentes pruebas. Y pues también ahí también nos han tocado casos en los que los jueces dicen así de, oh, no, este abogado no domina las técnicas, vamos a hacérselo notar a la parte correspondiente y pues pedimos la sustitución o el relevo. Y bueno, hasta ahí, miren, son las 7, creo que cumplimos hoy con la promesa de que vamos a irnos un poco temprano. Obviamente los criterios van cambiando, van evolucionando. Veíamos cómo desde nuestros instrumentos internacionales, de manera amplia y genérica, se establecía el derecho a hago un resumen de lo que vimos hoy. Vimos la idea o la percepción que debemos de tener como el derecho a la adecuada defensa, que es ser escuchado, el poder ofrecer pruebas, ¿no? En el instrumento de la convención está expresado con todas las palabras de defensor. Sin embargo, no implica que en los instrumentos anteriores no se vislumbre esa figura. A partir de ahí se empieza a dotar de mayor materia y sentido a este derecho humano a través de distintos instrumentos, herramientas, a manera tal que hemos visto que la defensa adecuada no nada más impacta en el derecho penal, sino en las diversas materias y que, bueno, nos corresponde a todas las personas litigantes el poder ir transformando a través de los distintos ámbitos de creación de nuestras leyes y de nuestras normas, ya sea en las vías legislativas o en las vías de interpretación de normas a través de nuestros órganos jurisdiccionales y de nuestra corte, el poder impulsar estos cambios siempre, como les digo, en vislumbrando una progresión de los derechos. Vimos la evolución o los matices o las formas en las que nos dan luces, por ejemplo, en materias de estricto derecho, pese a que hay una jurisprudencia que nos dice que en materias de estricto derecho no aplica, pero bueno, nos dice cómo en materia de amparo si hay suplencia de la queja en estas materias, cuando hay no existió una notificación o emplazamiento, sobre todo emplazamiento. Y bueno, de ahí obviamente se pueden arrancar, desprender o podemos hacer uso de estos argumentos. En materia de derecho administrativo vimos también las cuestiones cambiantes que ha tenido los miembros incluso de la Corte. En materia penal, pues sí es como tal una evolución progresista, si podemos hablar de una cuestión progresista para el imputado, no un tanto favorable para el tema victimal, porque vimos cómo ellos sí empezaron de más y están yendo un poquito a menos. Y en tema laboral, pues vemos que se están gestando apenas todos estos criterios, pese a lo que está establecido en la Ley Federal del Trabajo, pues bueno, la realidad siempre se presenta o se torna de formas muy, muy diferentes que van a ir originando que también se establezcan supuestos específicos y que ya nos van a dotar de materia para decir, a ver, sí puede ser compatible la defensa pública con la defensa particular en estos casos. Ya vimos algunas tesis donde nos dicen no se puede desde una presentación de demanda que el juez vea, hijo, no, sí le está fallando el ABC. Desde ese momento no es de forma directa que opere una sustitución de abogado o la revocación de uno para sustituirlo por otro, porque también se le coarta desde ese momento de una defensa adecuada a la parte actora. Y bueno, en materia laboral creo que vamos a ir evolucionando poco a poco por la reciente implementación del sistema, pero bueno, pues para eso están ustedes, se están preparando precisamente para ir tocando puertas, ya sea digo, tocándolas o abriéndolas a patadas, como decimos, ¿no? Seremos nosotros.
Bien, leo los últimos comentarios que dejan por acá. José Manuel, hay pensionados que perciben más de 70,000 pesos y tienen 55 años, muy lúcidos. No advierto vulnerabilidad en esos casos. Jubilados del IMSS, Infonavit, CFE, de los que recuerdo, claro, también nos han tocado ver ese tipo de personas. Sin embargo, bueno, pues dijéramos, por la generalidad y la amplitud que abarca esta jurisprudencia, pues creemos que nosotros no podemos hacer como tal ese distingo. Jonathan, estoy de acuerdo. Cualquier buen abogado en materia penal sin problema atiende audiencias e interroga en materias laboral, familiar, civil, mercantil, agraria, administrativa. La materia es diferente, pero todos los procesos van encaminados a audiencias de juicios idénticos. Sí, de hecho, pues con este cambio, ¿no? A la oralidad, justo lo que se busca es eso. ¿Se acuerdan antes? Bueno, todavía se logra ver, ¿no? Pero ahorita en materia, pues, mercantil ya tiene mucho tiempo que se implementaron los juicios orales. El Código Nacional el Código Nacional Civil y Familiar, ¿no? Pues también ya nos hace ver la implementación de la oralidad y de estas técnicas, sobre todo en los interrogatorios a las partes, a los testigos como tal, ¿no? La intervención de peritos, ¿no? Sí hay de alguna forma, aunque sí hay sus distinciones, por ejemplo, en la materia penal como a la materia laboral, sí hay algunas distinciones como muy específicas, como llamamos de algunos órganos de prueba, ¿no? Pero pues sí se trata también de poder llegar a una homologación en todo el tema de oralidad y que sobre todo creo que si nosotros nos estamos capacitando constantemente, vamos a captar esas herramientas o esas distinciones de cada proceso, de cada materia, que sí hay distinciones, pero pues ya nos va a ser mucho más sencillo, ¿no? Yo siempre les pongo a todos los compañeros cuando me toca dialogar con ustedes en charlas de esta naturaleza. Yo, por ejemplo, en lo particular, cuando estaba estudiando en la universidad, pues yo me acuerdo que siempre la maestra de amparo, la licenciada, siempre nos decía: amparo indirecto, juzgados de distrito, ¿no? Amparo directo, tribunales colegiados. Pues yo en ese momento no tenía la práctica, no sabía, ¿no? Pues estaba estudiando y lo único que hice pues fue aprendérmelo de memoria, distrito y colegiados, distrito, pero no sabía a qué se refería. Obviamente ya bueno, ya ni siquiera en la práctica, o sea, cuando llegué al edificio y vi, estos son los de distrito y, estos son los colegiados, hay 3, pues uno empieza a darse luz y empiezas a abrir el panorama. Lo mismo nos sucede con estos cambios de sistema, ¿no? A los que nos tocó transitar de los sistemas anteriores, ¿no? Preponderantemente escritos, a estos que ya son de materia oral, pues nos toca hacer ese ejercicio. Los demás, dijéramos, es como los que nacen ya con los celulares o con el internet o con el TikTok, pues ya nacen con ello, ¿no? Hay otros que nos va a costar un poco más de trabajo, pero pues es tema nada más de capacitación. Y justo, fíjense, no se me acaba de ocurrir, pero es justo como las redes sociales, ¿no? O sea, es decir, podemos tener Facebook, podemos tener Instagram, podemos tener TikTok, ¿no? A lo mejor esas 3 herramientas de comunicaciones sociales, y cada uno, o sea, todas son para vincularnos con más personas, para subir información, para poder ver la información de los demás, pero todas tienen sus cositas como muy específicas, a lo mejor que la duración de un video, que la forma en la que publica, no lo sé, ¿no? Cada uno tiene formas diferentes, plataformas distintas. Lo mismo nos sucede a nosotros en nuestros procedimientos. Todos son muy parecidos, son básicos, tienen una estructura similar, pero sí hay ciertas cuestiones diferentes, ¿no? Y podemos decir una, por ejemplo, en materia penal, el inicio de un procedimiento, es decir, cuando decimos la forma de llamamiento a una persona es por parte del Ministerio Público, es a través de una vía escrita,
pero en la audiencia sí hay mucho debate de hechos, en fin, en la materia mercantil no es tanto así, por ejemplo. En la materia mercantil es, pues la demás, o sea, en las audiencias es nada más como, oiga, a ver, usted dijo esto, sí, no se da como tanta la oralidad como en una materia, o sea, sí se da porque pues se leen, ¿no? O se expresan en la audiencia, pero a lo mejor como que sí tendría que darse un poquito más de entrada a estas herramientas pues que nos da la oralidad, ¿no? Pero bueno, obviamente esto se irá también transformando a lo largo de los años. Y bueno, hasta aquí dejamos el tema de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. El día de hoy concluimos con el tema de la defensa adecuada. La siguiente clase abordaremos el tema del Instituto Federal de Defensoría Pública. Y un gusto, como siempre, estar con ustedes. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Al contrario, el gusto es de este lado, los que tenemos la oportunidad de escucharla. Igual, muchísimas gracias a todas y todos, que tengan una excelente tarde, noche, y nos vemos, nos saludamos el día jueves. Muchas gracias, que descansen. Hasta luego.